Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy platicaremos sobre brigadas internacionales de paz. Esto en el marco de las organizaciones no gubernamentales y políticas de género. Platicaremos al respecto sobre 6 subtemas: la historia de las brigadas internacionales de paz, funciones, fundamentos, alcances, su trayectoria y qué impactos ha tenido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que para ello vamos a empezar justamente definiendo, entendiendo qué son las Brigadas Internacionales de Paz, mejor conocidas como las PBI. Son una organización no gubernamental internacional que protege a defensores de derechos humanos mediante acompañamiento físico, visibilidad internacional y promoción de la paz de manera neutral y no violenta. Estas brigadas internacionales de paz, como dije, mejor conocidas como las PBI, por sus siglas en inglés, Peace Brigades International, son una organización no gubernamental, internacional y no violenta, fundada en 1981, que se dedica a la protección de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que trabajan en contexto de violencia o conflicto armado. Su labor principal consiste en acompañar, visibilizar y proteger a defensores y comunidades que enfrentan amenazas debido a su labor social, ambiental o política. Y para ello, al momento de estar mencionando pues, estos temas, ¿no? La parte social, ambiental y política y defender a las comunidades, pues nos viene a la mente justamente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que quizás en este sentido pues sean las comunidades más violentas o que son consideradas más violentas, provocadas, etcétera, pero que se nos vienen a la mente. En la historia podemos decir que los orígenes de las Brigadas Internacionales de Paz, el PBI, fue fundada en septiembre, como ya mencionamos, en 1981, pero esta fue fundada en Ontario, Canadá, durante un taller internacional de activistas por la paz, inspirada en experiencias previas de no violencia activa y movimientos pacifistas como el de Gandhi, como el de Martin Luther King Jr. y grupos de Guerra Fría. O sea, ya teníamos ejemplos, digamos, a quién seguir, quién nos estaba dejando la pauta. Su propósito inicial, crear equipos internacionales que previnieran la violencia en contexto de conflicto mediante presencia protectora y neutral. Entonces empiezan a definir los propósitos de estas brigadas internacionales de paz. Sus primeras misiones en 1983 a 1989. Podemos mencionar que en 1983 el primer proyecto en Nicaragua para acompañar a comunidades campesinas en medio del conflicto armado. Y creo que pareciera que hoy lo estamos reviviendo ese conflicto con lo que está ocurriendo en Nicaragua. Posteriormente, estas brigadas trabajaron en Guatemala y El Salvador, apoyando organizaciones amenazadas por violencia política. Se fue consolidando en América Latina de 1990 al año 2000 y estas brigadas internacionales de paz se expanden a Colombia en 1994, país con conflicto armado interno, donde se estableció un modelo sólido de acompañamiento internacional. Ahí hay que recordar que pues el movimiento armado son las famosas FARC, que a la fecha pues no se han podido eliminar al 100%. Pero bien, en fin, se enfocó en defender líderes comunitarios, campesinos, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos. Y no sé si este sea un mal de América Latina, el hecho de que siempre se trata de defender a las comunidades, líderes comunitarios, a los campesinos y pueblos indígenas. En fin,
Ya veremos más adelante. Dentro de esta historia se da una expansión global del 2000 al 2010, donde se abrieron proyectos en Nepal, Indonesia y México, llevando su modelo de acompañamiento internacional y redes de incidencia también hacia Asia y otras regiones. Se fortalecieron alianzas con la ONU, embajadas y ONGs internacionales para visibilizar amenazas contra activistas. Así que, en ese sentido, también podemos mencionar que esta consolidación del PBI se presentó en México, Colombia, Honduras, Guatemala, Kenia, Nepal e Indonesia. Se mantiene un compromiso de no violencia, una imparcialidad y protección para más de 200 organizaciones y comunidades durante cada año. Y esta es reconocida como una de las organizaciones líderes en acompañamiento internacional de derechos humanos. Así que aquí en este cuadro comparativo se muestra justamente las actividades de lo que viene habiendo y el alcance geográfico que se está dando. Por ejemplo, las brigadas internacionales de paz tienen una actividad principal que es el acompañamiento físico a defensores de derechos humanos, documentación de riesgos, incidencia internacional y capacitación en seguridad. Su alcance geográfico se da principalmente en México, Guatemala, Honduras, Colombia, Nepal, Indonesia y Kenia, entre otros. Su estrategia definitiva es una presencia neutral y no violenta como mecanismo de protección, red de incidencia internacional. Por ejemplo, existe el Frontline Defenders, que son las defensas de líneas de frente, donde su actividad principal es la protección de defensores de derechos humanos, mediante alertas rápidas, becas de seguridad y asistencia legal, y estas se dan en más de 100 países, por eso es considerada global, porque pues prácticamente abarca pues a la gran mayoría de los países. Y su estrategia es foco en respuesta rápida, amenazas inmediatas, financiamiento para medidas de protección y apoyo legal. Algo que ya vimos en otros días, la Amnistía Internacional. Hay que recordar que su actividad principal son campañas de prevención política, informes sobre derechos humanos, movilización social y legal, y también su alcance es 100% global. Su estrategia es uso masivo de visibilidad y prevención internacional, campañas mediáticas y lobby político. En fin, vienen otras dos que las podemos ver aquí en la tabla, pero con esto lo que trato de ver o trato de entender que existen organizaciones internacionales que pueden acompañar, apoyar, sobre todo a los activistas, a los pueblos indígenas que son los pueblos olvidados, digo yo, y sobre todo en América Latina. Entonces, los hay. Hay que ver más de cerca cómo están siendo apoyados por los gobiernos cuando se da financiamiento, o en su defecto, pues simplemente están trabajando, pero que no se alcance a visibilizar pues dicho trabajo. Las brigadas internacionales de paz tienen sus funciones, naturalmente que las tienen, y entre ellas pues está el acompañamiento internacional, donde despliegan equipos de voluntarios internacionales para acompañar físicamente a personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en riesgo. Su presencia funciona como escudo disuasorio frente a agresiones. Su visibilización e incidencia internacional informan y alertan embajadas, organismos internacionales, prensa y gobiernos sobre la situación de las personas acompañadas, generando presión diplomática, que es parte de lo que se supone también hacen los derechos humanos, pero a veces hay que proteger a ellos mismos. Protección y prevención de violencia.
documentan y reportan amenazas, ayudando a prevenir ataques y a garantizar espacios seguros para la defensa de los derechos humanos. También sus funciones están enfocadas a la capacitación en seguridad y derechos humanos, en las que brindan formación a comunidades y activistas en estrategias de autoprotección, seguridad y no violencia. Naturalmente que si es unas brigadas internacionales de paz, pues una de sus principales funciones es justamente la promoción de la paz y la no violencia. En ese sentido, su función principal es difundir principios de resolución pacífica de conflictos y fomentar redes de solidaridad internacional. Entre otras de las funciones que tienen las brigadas internacionales, pues naturalmente que es la neutralidad, ya que ellas actúan sin tomar partido político, lo que les permite mantener credibilidad y acceso a comunidades en conflicto. Esto es importante, porque pues naturalmente que los partidos políticos pues siempre se están colgando de los resultados de otras organizaciones. Entonces, si aquí una de las principales funciones es la neutralidad y buscan la paz, pues qué bueno que se trabaje en ese sentido. En resumen, puedo decir que las brigadas internacionales de paz se dedican a proteger a defensores de derechos humanos mediante el acompañamiento físico, visibilización internacional, capacitación en seguridad y promoción de la paz de forma neutral y no violenta. Entonces, en ese sentido, es de lo que se resume lo que vienen siendo las funciones de las brigadas internacionales de paz. Por lo que respecta a los fundamentos naturalmente que tiene que estar fundamentado sobre qué tienen que trabajar, sobre cómo van a ser su normatividad. Sus fundamentos están regidos por la no violencia, la neutralidad e imparcialidad, acompañamiento internacional, solidaridad internacional, autonomía y la promoción de los derechos humanos. Pero veamos el primero, no violencia. Rechazan cualquier forma de violencia como medio de acción. Su estrategia se basa en la presencia protectora y mediación no violenta para reducir riesgos en contextos de conflicto. En el número 2, neutralidad e imparcialidad. No toman partido por ningún actor político o armado. Mantener esta posición les permite ganar confianza y acceso a comunidades y zonas de riesgo. En el número 3 tenemos acompañamiento internacional, en el que utilizan equipos internacionales de voluntarios como escudo protector, lo que disuade agresiones para la atención internacional que generan. En el punto número 4, solidaridad internacional. Trabajan para conectar comunidades vulnerables con redes internacionales de apoyo, visibilizando su situación ante gobiernos, ONGs y organismos internacionales. En el punto número 5, la autonomía. Operan de manera independiente de los gobiernos, de partidos políticos y de grupos armados. Se financian con apoyo internacional diverso, lo que refuerza su independencia. Y en el punto número 6, como ya habíamos mencionado, la promoción de los derechos humanos. Su labor está inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales, buscando garantizar la dignidad y la seguridad de las personas. Así es que las brigadas internacionales de paz, pues naturalmente que se dedican a la construcción de paz desde las comunidades también, y promueven procesos locales de paz, fortaleciendo la capacidad de las comunidades para organizarse y defender sus derechos sin recuperar la violencia o sin dar motivos a la violencia. Así que puedo resumir este tema
este tema de los fundamentos en que las brigadas internacionales de paz, mejor conocidas como las PBI, se rigen por los principios, por lo que acabamos de analizar, de no violencia, neutralidad, imparcialidad, solidaridad internacional, autonomía y compromiso con los derechos humanos, y que de esta manera se construye la paz a través del acompañamiento y protección, lo cual resulta pues muy interesante, y sobre todo en las épocas que estamos viviendo, donde por todos lados se ve violencia, se ve guerra, se ve muchas muertes. Creo que es una labor loable que bien vale la pena seguir analizando mucho más, con mucha mayor profundidad. Pero, ¿qué alcances tienen las brigadas internacionales de paz? Entre sus alcances también podemos mencionar protección directa a defensores de derechos humanos, prevención y disuasión a la violencia, visibilización internacional de los conflictos, fortalecimiento de capacidades locales, construcción de redes de solidaridad internacional, promoción de paz y resolución no violenta de conflictos. Así que de igual manera veamos el punto número 1, que son sus alcances. Y en este sentido podemos mencionar la protección directa a defensores de los derechos humanos. Ofrecen acompañamiento físico y estratégico a personas, comunidades y organizaciones en riesgo, reduciendo amenazas y agresiones. En el punto número 2, prevención y disuasión de la violencia. Su presencia internacional funciona como un mecanismo de protección preventiva al generar atención y presión diplomática entre gobiernos y actores. En estos dos primeros puntos, pues algo muy interesante, naturalmente es la parte preventiva, la prevención antes de que eso ocurra, antes de que ocurra pues los riesgos de amenaza, pero sobre todo antes de que ocurran las agresiones. En el punto número 3, visibilización internacional de los conflictos. Documentan y difunden información sobre violaciones de derechos humanos para que organismos internacionales, gobiernos y sociedad civil actúen naturalmente, y son los que hacen las observaciones a los gobiernos. En el punto número 4, fortalecimiento de capacidades locales. Impulsan procesos comunitarios de autoprotección, organización y defensa de derechos humanos, promoviendo independencia y resiliencia. Hay que recordar que la resiliencia es un término físico de hace muchos años, pero que se ha retomado en esta época actual por los psicólogos, y que la resiliencia la tenemos que ver como la capacidad que tiene el ser humano para recuperarse, o cómo ayudarlos asesorándolos psicológicamente, pues para que los daños hagan los menos estragos posibles. Pero la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para recuperarnos. Entonces, en ese sentido, pues también las brigadas internacionales de paz pues promueven justamente esa independencia y la resiliencia en el ser humano. En el punto número 5, construcción de redes de solidaridad internacional. Conectan a comunidades en riesgo con ONG internacionales, embajadas, organismos de la ONU y movimientos globales, creando una red de apoyo. Así es que se va generando una red que van siendo células de apoyo, como yo le llamo, pero que finalmente pues se tiene ese respaldo en el cual uno se puede sentir protegido. En el punto número 6, la promoción de paz y resolución no violenta de conflictos. Fomenta una cultura de paz y diálogo en zonas afectadas por violencia, apoyando procesos locales de mediación. Así es que las brigadas internacionales de paz pues tienen una cobertura muy importante e internacional
y muy amplia. Operan actualmente, como ya vimos, en América Latina, Asia y África, pero su modelo es replicable en cualquier contexto donde haya conflicto, porque finalmente siempre dicen que los buenos somos la mayoría y siempre vamos a querer replicar pues lo bueno. Por lo tanto es importante pues conocer esa parte, ¿no? Los alcances que pueden tener como resumen las brigadas internacionales de paz incluyen proteger y visibilizar a defensores de derechos humanos, prevenir la violencia, fortalecer capacidades locales y promover redes internacionales de solidaridad y paz. Solidaridad, una palabra quizás digo yo un poco choteada, muy choteada en nuestro México por los políticos. Pero solidaridad es una palabra muy bonita que representa el apoyo que finalmente brindamos o requerimos, pero que finalmente nos hermana. Cuando algo drástico, algo malo sucede, pues surge esta palabra y surge la realidad del apoyo, solidaridad. Por lo que respecta a la trayectoria, en este sentido, la trayectoria de las Brigadas Internacionales de Paz del PBI, su fundación y visión inicial en 1981, creada en Ontario, Canadá por activistas de paz que se inspiraron en Gandhi y Martin Luther King Jr. Su objetivo principal fue crear equipos internacionales, neutrales y no violentos, para proteger a personas en riesgo en contextos de violencia política. Los primeros proyectos de estas brigadas se dieron en Centroamérica, de 1983 al 90. En 1983 inició el inicio de operaciones en Nicaragua durante el conflicto armado. En 1985 se expanden esas brigadas a Guatemala y El Salvador, acompañando a comunidades y líderes sociales. Se establece una metodología de acompañamiento internacional como escudo protector. Por lo que respecta a la consolidación en América Latina, que se viene viendo de 1990 al 2000. En 1994, las brigadas ingresan a Colombia, en medio del conflicto armado, donde su trabajo tiene gran impacto. Se dio apoyo a pueblos indígenas, campesinos, defensores de derechos humanos y organizaciones desplegadas por la violencia. La expansión global de 2000 al 2010, donde nuevos proyectos se vieron reflejados en Nepal, Indonesia y México, desarrollando redes internacionales de incidencia en gobiernos como la ONU, ONGs, para fortalecer y para protegerse. Países donde opera estas brigadas internacionales de paz. En América Latina podemos mencionar en México. Están operando en Chiapas, Guerrero y Ciudad de México, protegiendo defensores indígenas, ambientales y colectivos de víctimas. En Guatemala se tiene el acompañamiento a comunidades y organizaciones en derechos humanos. En Honduras, la protección a activistas en derechos humanos y medioambiental. En Colombia, líderes sociales, comunidades rurales e indígenas, víctimas del conflicto armado. En esta diapositiva se muestran los países más y menos pacíficos en el mundo. El más pacífico se dice que es Islandia. El número 2, Irlanda. México se encuentra en el lugar 138. Pero esto fue publicado en el 2023, o sea, recientemente, lo que implica que México es un país que goza de violencia en los pueblos indígenas, en la cuestión de periodistas. Entonces,
habría que trabajar mucho en ese sentido. Entonces, podemos resumir esta parte también mencionando que el PBI ha evolucionado en pequeños grupos de activistas, pacifistas, en una red internacional reconocida, que brinda acompañamiento y protección en países de América Latina, Asia y África, construyendo a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de paz. ¿Sí? Con todo ello, entonces podemos mencionar también nosotros Asia, Nepal, Indonesia, donde Nepal se tiene la defensa de los derechos humanos en contextos de posconflicto y construcción de paz. En Indonesia, la protección a comunidades indígenas y activistas ambientales. En África, en Kenia, apoyo a defensores de derechos humanos y zonas de conflicto o represión. Si nos damos cuenta, realmente lo que hemos mencionado son países que han tenido problemas muy fuertes en conflicto. Pero las brigadas internacionales de paz se centran en el acompañamiento internacional no violento, documentación de riesgos y redes de incidencia diplomática. Su presencia suele adaptarse a las regiones más vulnerables dentro de cada país, específicamente donde hay conflictos, pero sobre todo conflictos armados, violencia estructural o amenazas a defensores de derechos humanos. La construcción de la paz por la ONU, misiones de paz y misioneros políticos en el 2020, cómo se han distribuido a lo largo y ancho de los países. Pero podemos mencionar también la trayectoria que se ha venido teniendo a nivel México, y es el inicio de operaciones en México, de 1999 al 2000. Las Brigadas Internacionales de Paz comienzan a trabajar en México en 1999, tras recibir solicitudes de organizaciones locales. Se enfocan en el estado de Chiapas, en el contexto del levantamiento zapatista y las tensiones sociales derivadas del conflicto armado interno no declarado. Su objetivo principal fue proteger a las comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos que enfrentaban amenazas. Hay que recordar que en el año 2000, en enero del año 2000, 1 de enero, pues fue cuando se dio justamente el levantamiento zapatista. Entonces, ahí intervino justamente las brigadas internacionales por la paz, o de paz, que finalmente pues da lo mismo. También en la trayectoria que tiene estas brigadas en México se da una expansión en Guerrero, en 2003. Y en 2003 las brigadas se extiende su presencia al estado de Guerrero, una región marcada por violencia política, militarización y conflictos por tierra. Acompañan a defensores de derechos humanos, activistas comunitarios y familias de víctimas de desapariciones forzadas. En este sentido, podemos mencionar también que esta consolidación en México se fortalece con su red de incidencia internacional, manteniendo comunidades con embajadas, la ONU, organizaciones internacionales y medios. Pero recientemente pudiéramos decir que la trayectoria 2016, si hablamos de 2016 a lo actual, la presencia consolidada en Chiapas, Guerrero y Ciudad de México como puntos estratégicos de trabajo. Se acompañan a periodistas, defensores del territorio o de terrenos, pues, colectivos y víctimas de organizaciones indígenas. Se refuerza la labor de documentación, de capacitación en seguridad y promoción de las redes internacionales
de protección. Son reconocidas como un actor clave de protección de defensores y espacios cívicos en el país. Podemos decir que entonces que en México, desde 1999, las Brigadas Internacionales de Paz han acompañado a comunidades indígenas, defensores del territorio, han acompañado a periodistas y a colectivos de víctimas, especialmente en Chiapas, Guerrero y Ciudad de México, convirtiéndose en un referente internacional de protección no violenta y defensor de los derechos humanos en contexto de violencia estructural. Así es que en México está muy bien implementada las Brigadas Internacionales de Paz y como podemos ver se da principalmente en Chiapas, Guerrero y el Estado de México. Pero veamos el impacto que se tiene ahora a nivel internacional. Y en este sentido, podemos hablar también de que tenemos la protección directa a defensores y comunidades en riesgo, visibilización de la violencia estructural, fortalecimiento de capacidades locales y la incidencia política y legal. Pero veamos el número 1, que es el impacto que tenemos en México realmente. La protección directa a defensores y comunidades en riesgo. Desde 1999, las Brigadas Internacionales de Paz han acompañado organizaciones indígenas, periodistas, ambientalistas y colectivos de víctimas, que es algo que ya mencioné anteriormente, reduciendo amenazas y ataques gracias a su presencia internacional. Se prevé, hay una prevención y hay un acompañamiento. En el punto número 2, visibilización de la violencia estructural. Ha documentado y compartido informes sobre violaciones de los derechos humanos, atrayendo la atención de medios internacionales y organismos como la ONU, la OEA y embajadas. En el punto número 3, fortalecimiento de capacidades locales. Se tienen las capacitaciones en seguridad, autoprotección y protocolos de riesgo para comunidades y activistas, ayudándoles a profesionalizar su defensa de los derechos. Finalmente, la incidencia y política legal ha influido en la creación de fortalecimiento de mecanismos oficiales de protección a defensores y periodistas, como el mecanismo de protección en México, que es algo que ya analizamos y comentamos anteriormente. Por lo que respecta al impacto internacional, el modelo se ha replicado en varios países. El método de acompañamiento internacional no violento, desarrollado por las Brigadas Internacionales de Paz, se ha replicado en países de América Latina, Asia y África, Colombia, Honduras, Guatemala, Nepal, Kenia e Indonesia, entre otros. Se tiene un reconocimiento global. Las Brigadas Internacionales de Paz es considerada una de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, más influyente en protección de defensores de derechos humanos, con reconocimiento de Naciones Unidas y premios internacionales. Se tiene una red de incidencia diplomática. Su presencia en zonas de riesgo activa en redes de apoyo de embajadas, gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, generando presión política para prevenir abusos. Así es que esta cultura de paz y no violencia ha impulsado una visión de protección civil e internacionalista, fortaleciendo movimientos pacifistas y mostrando que la presencia no violenta salva vidas. En resumen, puedo decir que las Brigadas Internacionales de Paz han tenido un impacto nacional en México, protegiendo a defensores, visibilizando la violencia y fortaleciendo capacidades locales. E internacionalmente ha influido
en políticas globales de protección, creando redes diplomáticas y promoviendo modelos pioneros de acompañamiento no violento reconocido en todo el mundo. Finalmente llego a una reflexión en este tema de las brigadas internacionales de paz. Y esta reflexión dice, las brigadas internacionales de paz nos muestran que la paz no es solo ausencia de guerra, sino la construcción activa de espacios seguros y justos. Su labor evidencia que la solidaridad internacional puede salvar vidas, dar voz a los más vulnerables y enfrentar la violencia con la fuerza de la presencia, la neutralidad y el respeto a los derechos humanos. Con esta reflexión termino comentando justamente este tema, las Brigadas Internacionales de Paz, mejor conocidos como los PBI. Muchas gracias.